El origen de la Guerra del Golfo. La Guerra del Golfo, un conflicto que se desarrolló entre agosto de 1990 y febrero de 1991, no surgió de la nada. Las tensiones entre Irak y sus vecinos se habían estado gestando durante años. Saddam Hussein, el dictador de Irak, se encontraba en una encrucijada al final de la década de los 80. Su país, desgastado y endeudado por la guerra de 8 años con Irán, necesitaba una solución rápida para salir del colapso económico. El conflicto con Irán, que había devastado a ambos países, no había resuelto las ambiciones de Saddam de consolidar su influencia en la región. Aunque Irak salió victorioso en algunos aspectos, la guerra dejó profundas heridas económicas. El petróleo, que representaba la principal fuente de ingresos del país, se había convertido en una moneda de cambio fundamental para estabilizar su tambaleante economía. Fue en este contexto que la pequeña y rica nación de Kuwait se convirtió en el objetivo de las ambiciones expansionistas de Saddam. Con vastas reservas petrolíferas y una posición estratégica en el Golfo Pérsico, Kuwait representaba una solución tentadora para los problemas económicos de Irak. La invasión de Kuwait y la reacción internacional. El 2 de agosto de 1990, las fuerzas iraquíes invadieron Kuwait en una operación relámpago. En cuestión de horas, las tropas de Saddam tomaron el control del país, saqueando sus instalaciones petroleras y tomando prisioneros a altos funcionarios del gobierno kuwaití. La comunidad internacional respondió con rapidez y firmeza, condenando la invasión a través de las Naciones Unidas y estableciendo una serie de sanciones económicas que aislaban aún más a Irak. La invasión de Kuwait también encendió las alarmas en los países vecinos, en particular en Arabia Saudita. Si Saddam Hussein lograba mantener el control de Kuwait, tendría acceso a una porción significativa del suministro mundial de petróleo, lo que le daría un poder desproporcionado en el mercado energético global. Más aún, Irak podría utilizar Kuwait como plataforma para futuras expansiones en la región. En respuesta a esta amenaza, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó rápidamente una resolución exigiendo la retirada inmediata de las tropas iraquíes de Kuwait. Sin embargo, Saddam desafió las resoluciones internacionales y mostró su disposición a mantener el control sobre el territorio invadido. La formación de la coalición multinacional. Ante la negativa de Irak a retirarse de Kuwait, Estados Unidos, bajo el liderazgo del presidente George H.W. Bush, comenzó a formar una coalición militar internacional sin precedentes. Esta coalición incluía más de 30 países, entre ellos potencias occidentales como el Reino Unido y Francia, así como naciones árabes como Egipto y Arabia Saudita. La formación de esta coalición fue un desafío diplomático significativo. Por un lado, estaba la necesidad de unir a países con diferentes intereses y antecedentes históricos en torno a un objetivo común. Por otro lado, Estados Unidos necesitaba asegurarse de que la intervención no pareciera una ocupación occidental de una región árabe. La inclusión de países árabes en la coalición fue, por tanto, esencial para legitimar la intervención y evitar que Saddam Hussein explotara la narrativa de que esta era una nueva cruzada colonial. El despliegue de tropas internacionales comenzó rápidamente. Arabia Saudita, temerosa de que Irak pudiera extender su invasión más allá de Kuwait, ofreció su territorio como base para las operaciones de la coalición. Durante los meses siguientes, decenas de miles de soldados, junto con aviones, tanques y otros equipos, se concentraron en la región en preparación para lo que se convertiría en la Operación Desert Storm. La Operación Desert Shield y los preparativos militares. Antes del inicio de las hostilidades, la coalición lanzó la Operación Desert Shield, cuyo objetivo principal era proteger a Arabia Saudita y preparar el escenario para una eventual ofensiva contra las fuerzas de Saddam Hussein. Los comandantes militares de la coalición, encabezados por el general estadounidense Norman Schwarzkopf, entendieron que la clave del éxito sería establecer una superioridad aérea y logística abrumadora antes de emprender cualquier operación terrestre. Durante los meses que siguieron a la invasión de Kuwait, la coalición construyó una infraestructura militar masiva en el desierto saudí. Las bases aéreas se llenaron de cazas, bombarderos y helicópteros de ataque. Los barcos de guerra de la Armada de los Estados Unidos patrullaban el Golfo Pérsico, mientras que en tierra, los tanques y vehículos blindados se alineaban para el eventual asalto. Mientras tanto, las fuerzas iraquíes fortificaban sus posiciones en Kuwait. Saddam Hussein, anticipando una invasión, comenzó a construir una serie de defensas, incluyendo campos de minas, trincheras llenas de petróleo incendiario y redes de búnkeres. Estaba convencido de que podía hacer que cualquier ataque terrestre contra sus posiciones fuera tan costoso en vidas humanas que la coalición reconsideraría su ofensiva, una táctica similar a la que había sido utilizada por el Vietcong en la guerra de Vietnam. El lanzamiento de la Operación Desert Storm. El 17 de enero de 1991,
La operación Desert Storm comenzó con una devastadora campaña aérea. Durante las primeras horas, los cielos sobre Bagdad y otras ciudades iraquíes se llenaron de misiles de crucero y bombas de precisión que destruyeron las defensas aéreas iraquíes, bases militares y centros de comunicaciones. Para el régimen de Saddam Hussein, este fue un momento de desesperación. Sus fuerzas, que hasta ese momento habían sido imponentes en el papel, ahora estaban siendo desmanteladas desde el aire. Pero a pesar de los ataques iniciales, Saddam no estaba dispuesto a rendirse. En su lugar, buscó una nueva táctica: lanzar misiles Scud contra Israel y Arabia Saudita, en un intento por dividir la coalición. El lanzamiento de los Scud contra Israel fue especialmente arriesgado. Saddam esperaba que una respuesta israelí obligara a los países árabes a retirarse de la coalición, ya que muchos de ellos tenían tensiones históricas con el Estado judío. Sin embargo, gracias a la intervención diplomática de Estados Unidos, Israel se abstuvo de responder y la coalición permaneció intacta. La amenaza de los misiles Scud y la estrategia iraquí. Los misiles Scud se convirtieron en un símbolo de la desesperada resistencia iraquí. Aunque no eran precisos, su capacidad para sembrar el pánico entre la población civil en Arabia Saudita e Israel era evidente. La coalición, consciente de este peligro, desplegó sistemas antimisiles Patriot para interceptar los Scud en pleno vuelo, aunque su tasa de éxito no fue siempre del 100%. A medida que los días pasaban, la campaña aérea de la coalición continuaba debilitando las defensas iraquíes. Saddam Hussein, enfrentando una destrucción progresiva de su ejército y de su infraestructura militar, decidió intentar una jugada audaz: lanzar una ofensiva terrestre para cambiar el curso del conflicto. El lugar elegido para este ataque sorpresa sería la ciudad fronteriza de Kafji. El avance hacia Kafji y la sorpresa de la coalición. El 29 de enero de 1991, en medio de la operación aérea de la coalición, las tropas mecanizadas iraquíes comenzaron a moverse hacia el sur, cruzando la frontera y avanzando hacia Kafji, una pequeña ciudad saudí cerca del Golfo Pérsico. Las fuerzas de la coalición no esperaban este movimiento, y los radares del avión E-8 Joint Stars detectaron por primera vez la columna de vehículos iraquíes en su avance. Kafji había sido abandonada antes de la guerra, pero su ubicación estratégica la convertía en un punto importante para ambos bandos. Para Saddam, capturar Kafji representaba una oportunidad no solo de ganar terreno, sino también de desmoralizar a las fuerzas saudíes y desviar la atención de la coalición de la ofensiva principal. El avance iraquí sorprendió a la coalición, que se encontraba más enfocada en sus bombardeos aéreos y en prepararse para una invasión terrestre de Kuwait. Pero en cuestión de horas, las tropas iraquíes entraron en la ciudad de Kafji, tomando el control de sus calles vacías y preparándose para defenderse del contraataque que sabían que vendría. La respuesta de la coalición y la batalla por Kafji. La reacción de la coalición fue rápida y decisiva. Aunque Kafji había sido capturada, las fuerzas de la coalición tenían una ventaja clara: el control del aire. Los aviones de combate y bombarderos de la coalición comenzaron a lanzar ataques sobre los convoys iraquíes que se habían adentrado en la ciudad. Cada vehículo, cada tanque y cada posición defensiva iraquí se convirtió en un objetivo potencial. A nivel terrestre, las fuerzas saudíes, apoyadas por unidades cataríes y estadounidenses, comenzaron a organizar su ofensiva para recuperar la ciudad. A pesar de la intensidad de los combates, la superioridad aérea y el apoyo logístico de la coalición inclinaron la balanza a su favor. La batalla por Kafji fue una de las más significativas de la Guerra del Golfo, no tanto por su tamaño, sino por su simbolismo. A medida que las tropas saudíes recuperaban la ciudad, quedó claro que la coalición tenía la capacidad no solo de defenderse, sino de repeler cualquier intento de invasión iraquí. Las consecuencias y el final de la Guerra del Golfo. La recuperación de Kafji fue un punto de inflexión. Aunque la batalla no fue decisiva en términos estratégicos, demostró la incapacidad de Saddam Hussein para sostener una ofensiva exitosa contra la coalición. A medida que el conflicto avanzaba, la campaña aérea continuó debilitando las posiciones iraquíes, preparando el terreno para la invasión terrestre que vendría en febrero de 1991. Finalmente, después de semanas de bombardeos ininterrumpidos, las fuerzas de la coalición lanzaron una ofensiva terrestre a gran escala que, en tan solo 100 horas, resultó en la derrota total de las fuerzas iraquíes en Kuwait. La Guerra del Golfo había terminado, pero las consecuencias de este conflicto se sentirían en la región durante años. La derrota de Saddam Hussein en 1991 no fue el fin de su régimen, pero sí marcó el principio del fin. En los años siguientes, el líder iraquí enfrentaría sanciones internacionales, revueltas internas y eventualmente una segunda intervención estadounidense en 2003 que resultaría en su caída definitiva. La batalla de Kafji es recordada como uno de los episodios clave de la Guerra del Golfo, no por su magnitud,
sino por lo que representó en términos de estrategia militar y la dinámica de poder en el conflicto. Fue un recordatorio de la importancia de la superioridad aérea y la coordinación entre las fuerzas multinacionales en una guerra moderna. Y aunque Saddam Hussein logró sobrevivir al conflicto de 1991, la Guerra del Golfo cambió para siempre el panorama geopolítico del Medio Oriente.